Año 1894. Un niño alemán de 16 años, sentado en la última fila, le hizo una pregunta a su maestra. En lugar de responder a su pregunta, la maestra lo sacó de la clase. El nombre de ese niño era Alberto Hermann Einstein. Ahora Einstein salió de la clase, pero la pregunta seguía en su mente. La pregunta era, ¿cómo sería el mundo si corriera a la velocidad de la luz? Esto puede parecer una pregunta infantil, como quién ganaría entre un león y un tigre, pero justamente esa pregunta iba a sacudir los cimientos de toda la teoría gravitacional de Newton, un científico genio, y daría origen a la teoría más revolucionaria de la física, la relatividad. Entonces, ¿cómo exactamente? Einstein convirtió una simple pregunta en una teoría completamente nueva. ¿Y qué defectos vio Einstein en la teoría de Newton? ¿Por qué la teoría que todos habían aceptado como palabra de Dios durante 200 años resultó estar equivocada? Ahora sé que todos se preguntan cómo alguien puede pensar en una teoría tan revolucionaria, en ideas tan innovadoras. ¿Cómo funciona la mente de estos científicos? ¿Puedo yo también pensar en algo así? Si es así, ¿cómo? Bueno, hoy entenderás con la historia de Einstein cómo nació y evolucionó toda su teoría. ¿Cómo y de qué manera se le ocurrieron esas ideas profundas que le mostraron una verdad que millones de personas nunca pudieron ver? Y por eso te recomendaría mucho que veas este video completo, porque siendo un entusiasta de la ciencia, cuando leí la historia de Einstein, personalmente me pareció muy reveladora y me inspiró a ver este mundo desde una perspectiva completamente diferente. Así que vamos directo al grano. Ahora, amigos, al principio me gustaría resaltar este punto de que muchas personas piensan que la relatividad de Einstein, que explica la gravedad, surgió directamente de la teoría de la gravedad de Newton. Así que déjenme decirles, están completamente equivocados. Porque la relatividad de Einstein en realidad surgió de dos teorías de Newton que no tienen nada que ver con la gravedad. Entonces, lo que pasó fue que Newton presentó al mundo tres teorías fundamentales en su época. La primera teoría es la gravedad, según la cual dos cuerpos que tienen masa se atraen entre sí. La segunda era la teoría de partículas, según la cual la luz viaja de un lugar a otro en forma de pequeñas partículas o corpúsculos. Y la tercera era la relatividad. Sí, Newton también propuso una teoría de la relatividad. Según esta teoría, si dos autos se mueven a la misma velocidad en la misma dirección, parecerán estar quietos el uno respecto al otro. Pero si viajan en direcciones opuestas, su velocidad parecerá el doble. En resumen, la velocidad o el movimiento son relativos. La velocidad de cualquier cosa en movimiento depende de tu propia velocidad. Ahora aquí puedes ver que estas tres teorías también explican cosas bastante diferentes, como la gravedad, la luz y el movimiento. A primera vista no parece que tengan ninguna conexión entre sí, pero ¿sabes cuál es la parte extraña? Estas tres teorías, que parecían no estar relacionadas, se unieron en la época de Einstein y originaron la relatividad de Einstein. La combinación de estas tres teorías inició en 1678, cuando el físico holandés Christian Huygens desafió la teoría corpuscular de la luz de Newton. Según Newton, la luz viaja en forma de corpúsculos, es decir, pequeños paquetes de energía. Pero según Huygens, la luz se dobla al pasar de un medio a otro, y por eso no debería viajar como partícula, sino como una onda. Pero como Huygens no tenía ninguna evidencia experimental para probar su teoría en ese momento, nadie aceptó su teoría durante los siguientes 100 años. Hasta 1801, cuando el físico británico Thomas Young comprobó la teoría de ondas de Huygens con su famoso experimento de la doble rendija. Básicamente, Young hizo pasar la luz a través de dos rendijas y la observó en una pantalla, y vio que los dos haces de luz que salían de las rendijas se combinaban y mostraban un patrón de interferencia como una onda, es decir, bandas alternas de luz y oscuridad. Por primera vez, el experimento de Young demostró que la teoría de Newton era incorrecta y probó que la luz, de hecho, es una onda. Pero espera, detengámonos un momento aquí. Todos sabemos que cualquier onda necesita un medio como el agua o el aire para viajar, pero en el espacio exterior solo hay vacío. Entonces, ¿cómo viaja la luz allí? Esta pregunta preocupaba a muchos científicos en ese momento, pero ¿cómo encontraron la respuesta los científicos? En respuesta, un grupo de científicos propuso que en el espacio por donde llega la luz a la Tierra existe un campo presente, el cual no podemos ver, tocar ni sentir. Pero es a través de ese medio que la luz viaja. A ese medio se le dio el nombre de éter luminífero.
Ahora, como dije, esto solo era una hipótesis, todavía no se había probado experimentalmente, y por eso dos científicos que compartían esa creencia, Alberto Michelson y Eduardo Morley, realizaron un experimento en 1887. ¿Y no lo vas a creer? Los resultados de ese experimento fueron tan embarazosos que aún se considera el mayor fracaso en la historia. La teoría de Michelson y Morley era simple. Según ellos, si existe el éter y está fluyendo en una dirección, por ejemplo, de oeste a este, entonces cuando la luz viaje en la misma dirección en la que fluye el éter, su velocidad debería ser mayor, y cuando viaje en la dirección opuesta al éter, su velocidad debería ser menor, porque el campo crea resistencia. En pocas palabras, Michelson y Morley pensaron que si podían demostrar que la velocidad de la luz cambia, automáticamente también se probaría la existencia del éter. Pero, por supuesto, la pregunta que tenían era cómo probarlo. Entonces notaron que en el experimento de doble rendija de Young, ambas ondas de luz creaban un patrón de interferencia al venir en la misma dirección y velocidad. Ahora, en este caso, si dos ondas de luz con diferentes velocidades chocan entre sí, el patrón de interferencia que se forma entre ellas debería romperse. Y para verificar esta suposición, enviaron la onda de luz en dos direcciones opuestas y la reflejaron con un espejo para que volvieran a encontrarse en un mismo punto y formaran un patrón de interferencia. Pero al hacer este experimento, nuevamente quedaron muy decepcionados. No vieron ningún cambio en el patrón de interferencia de las dos ondas de luz. Esto significa que dos cosas importantes quedaron demostradas. Primero, que no existe ningún medio como el éter luminífero. Y segundo, que la luz siempre viaja a la misma velocidad en todas las direcciones. Es decir, su velocidad es constante. Lo que significa que, en resumen, el experimento que se hizo para probar la existencia del éter terminó por desacreditar para siempre el concepto de éter. Pero en cuanto Michelson y Morley demostraron que la velocidad de la luz es constante. Así fue como la otra teoría impopular de Newton, la relatividad, volvió a surgir y por eso, más adelante, Einstein tuvo que crear su propia nueva teoría de la relatividad. Entonces, en 1905, a Einstein se le ocurrió una idea. Según Newton, la velocidad es relativa, o sea, si yo viajo a cierta velocidad y alguien viene hacia mí a la misma velocidad, percibiré su velocidad como el doble. Así que, digamos que viajo sentado en un rayo de luz y otro rayo de luz viene hacia mí. Entonces debería percibir su velocidad como el doble, ¿verdad? Pero justo ahora vimos que Michelson y Morley demostraron que la velocidad de la luz es constante, lo que significa que si la velocidad de la luz fuera el doble, entonces no sería constante, y si es constante, entonces la velocidad no es relativa. Si consideras algo correcto, lo otro falla y surge una paradoja. Entonces, ¿quién tiene razón y quién se equivoca aquí? Para esto, Einstein realizó un experimento mental. Él imaginó un tren viajando a la velocidad de la luz, en cuyos dos extremos se producen destellos de luz. Ahora, cuando él esté parado en la plataforma, verá que ambas luces destellan al mismo tiempo. Pero cuando Einstein esté en ese mismo tren, verá que la luz del primer vagón destella primero. Esto es porque el rayo de luz que viene del primer vagón tendrá que recorrer una distancia menor para llegar a la posición de Einstein, y la luz que viene del último vagón, que tiene que venir en sentido contrario hasta Einstein, tendrá que recorrer una distancia mayor. O sea, en resumen, Einstein vio que solo por ver desde dos perspectivas o marcos de referencia diferentes, la velocidad de la luz parece diferente, pero como ya discutimos antes, la velocidad de la luz es constante. Entonces, ¿qué es lo que realmente está cambiando? Bueno, Einstein pensó que si estando parado en la estación ambas luces llegan al mismo tiempo, y estando sentado en el tren ambas luces llegan en diferentes momentos, entonces, ¿y si el tiempo es esa cosa que realmente está cambiando? Y justo aquí es donde nació la teoría especial de la relatividad de Einstein. Según esto, mientras más rápido viajemos en el espacio, más lento pasará el tiempo para nosotros. Llegará un momento en que nuestra velocidad será tan alta que el tiempo se detendrá para nosotros. O sea, en resumen, el experimento mental de Einstein demostró que el tiempo es un concepto relativo, que funciona de manera diferente en distintos marcos de referencia. Pero hubo un giro. Puedes ver que esto en sí mismo es algo muy irónico, porque normalmente la versión general de cualquier cosa viene primero y después viene su versión especial. Pero esta es probablemente la única teoría donde la versión general vino debido a la versión especial. Ahora surge la pregunta, ¿cómo surgió la teoría general de la relatividad a partir de la teoría especial de la relatividad de Einstein?
En 1905, Einstein publicó la teoría especial de la relatividad, pero no estaba totalmente satisfecho, ya que aunque explicaba que el tiempo se detendría a la velocidad de la luz, no aclaraba por qué ocurría esto. No podía explicar el mecanismo detrás de esto, es decir, Einstein también estaba pasando por la misma duda por la que Newton pasó hace 200 años. En su teoría también había algunas observaciones que no podía explicar completamente, como cuál era la razón, cuál era el origen de eso. Por ejemplo, Newton no pudo explicar cómo se produce la gravedad. Bueno, hoy sabemos que la respuesta al porqué de ambas cosas es la curvatura del tejido del espacio-tiempo, pero en ese momento tanto Einstein como Newton no sabían esto, y por eso, muy pronto, la gravedad de Newton y la relatividad especial de Einstein estaban a punto de fusionarse, solo que a Einstein le iba a tomar 10 años entender esto. De hecho, Einstein se preguntó a sí mismo: supón que estás caminando por un camino vacío. ¿Cuándo disminuirá tu velocidad? Obviamente cuando haya un bache o algún tipo de resistencia frente a ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si el tiempo también viajara a través de un medio que afectara su velocidad? Para explicar esto, Einstein imaginó un medio hipotético llamado tejido del espacio-tiempo, con una estructura capaz de hacer que el tiempo fuera más rápido o lento. Esto resolvió inmediatamente dos problemas. El primero es: ¿cuál es la relación entre la masa y la gravedad en la teoría de Newton? Ese problema que se había presentado se resolvió, y en segundo lugar, también se encontró la respuesta de por qué el tiempo se vuelve más lento manteniendo la luz constante. Básicamente, él pensó que todos los objetos celestes como planetas, agujeros negros y la luna, que tienen masa concentrada, todos ellos deforman el tejido del espacio-tiempo. Crean hoyos en él, y cuando un objeto cae en ese hoyo, nos parece que en realidad ese objeto está siendo atraído por otro objeto masivo. Es decir, con esta visualización, Einstein respondió por qué y cómo la gravedad atrae a los objetos. Además, con este tejido curvado del espacio-tiempo en forma de hoyo, cuando la luz viaja rápido, recorre más distancia en un espacio-tiempo curvado que en uno plano. Como su velocidad es constante, el tiempo pasa más lento para la luz en ese espacio. ¿Ves cómo funciona? Con una idea simple, Einstein explicó fácilmente tanto el mecanismo de su teoría especial de la relatividad como el de la gravedad de Newton. Ahora era necesario unir todas estas piezas y verificar esta teoría experimentalmente. En 1915, Einstein publicó su artículo de la teoría general de la relatividad, demostrando matemáticamente la relación entre gravedad, luz y espacio-tiempo. Pero quizá no lo sepas, Einstein demostró con éxito la teoría de la relatividad general usando pruebas matemáticas y experimentales. Y también la probó. Con la ayuda de la relatividad general, él encontró la solución a un gran problema que ningún científico había podido resolver en los últimos 200 años. Entonces, lo que pasó fue que cuando la teoría gravitacional de Newton se aplicó a los planetas del sistema solar, Newton vio que su teoría predecía con precisión la órbita de todos los demás planetas. Excepto por Mercurio, porque cuando los astrónomos observaron a Mercurio, vieron que la órbita de Mercurio se inclinaba en un ángulo específico cada 100 años. Pero en los cálculos de Newton no se predecía ninguna inclinación así. Es decir, claramente, en el caso de Mercurio, los resultados predichos por Newton no coincidían con los resultados observados. Ahora, muchos científicos intentaron resolver este problema, pero todos estaban fallando. Al aplicar su teoría general de la relatividad a la órbita de Mercurio, Einstein obtuvo resultados que coincidieron exactamente con las observaciones. Y por eso Einstein lo usó como una prueba experimental y publicó su artículo. De hecho, 4 años después de la publicación del artículo, en 1919, el físico británico Arturo Eddington también demostró experimentalmente otro fenómeno de la teoría general de la relatividad, es decir, la curvatura de la luz debido a la gravedad, en el cual descubrió que las estrellas que están detrás del Sol en realidad no se ven donde realmente están. Debido a la gravedad del Sol, la luz de esas estrellas se dobla y parecen estar a algunos grados de su posición real. Y ese fue el punto en el que todo el mundo aceptó la teoría general de la relatividad de Einstein como correcta y la consideró una teoría histórica, y esta explicación única de la gravedad estableció a Einstein como un genio. Ahora, si escuchaste esta historia con atención, te habrás dado cuenta de que en ningún momento dijimos que la teoría de la gravedad de Newton fuera completamente incorrecta. De hecho, el mismo Einstein tampoco lo creía.
El punto era simplemente que la teoría de Newton tenía un área de operación limitada y no podía predecir correctamente las observaciones fuera de esa área. En su teoría había varios eslabones perdidos, que Einstein identificó y resolvió con su nueva y actualizada teoría, ampliando así su área de aplicación. En mi opinión, esto es lo que distingue a Einstein de otros científicos. Él identificó los vacíos en estas teorías fundamentales haciendo preguntas simples, y luego trató de llenar esos vacíos con explicaciones lógicas. Y si tú también estás estudiando ciencia o física, puedes continuar el legado de científicos como Newton y Einstein usando este mismo enfoque. Porque al igual que la teoría de Newton, la teoría de Einstein también tiene varios vacíos. La teoría de Einstein también tiene un área de aplicación. Y fuera de eso, hay algunas observaciones que no puede predecir correctamente, como por ejemplo, ¿qué pasó antes del Big Bang? ¿Por qué ocurrió el Big Bang? ¿Y qué sucede dentro de un agujero negro? Todas estas observaciones no pueden ser predichas por la teoría de Einstein. Ahora, si alguno de ustedes puede llenar este vacío, se convertirán en una parte importante de este legado. Pero resolver este problema no es tan fácil, porque hasta ahora no hemos encontrado una explicación precisa de cómo funciona la gravedad a nivel cuántico. ¿Qué problema causa la gravedad en el nivel cuántico? ¿Por qué parece casi imposible mezclar la relatividad y la mecánica cuántica? Esto ya lo expliqué en este video, disponible al presionar el botón I arriba, y entenderás la lucha de los científicos modernos de hoy. Si aprendiste algo nuevo de este video, o si te inspiró de alguna manera, asegúrate de darle like y suscribirte al canal para más videos interesantes como este.